durante su sesión del viernes, el Instituto Nacional Electoral analizó una petición elaborada por Citlali Hernández, secretaria general de Morena, en el marco de un procedimiento especial sancionador en contra de el dueño de TV Azteca, el famosísimo deudor de impuestos y evasor fiscal Salinas Pliego. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las críticas, prácticamente en todas, no he visto una sola crítica de Salinas Pliego hacia Citlali Hernández o hacia alguien de Morena que no vaya con un tono de burla, que no vaya cargada con algún insulto, no lo he visto. Pero hacia Citlali Hernández se han ensañado muchísimo por su físico y en muchos casos, o sea, incluso en este momento, a mí me parece muy interesante, sobre todo este doble cara de Salinas Pliego, porque va por la vida enojándose por los libros de texto y que libros comunistas y no sé qué tanto, que generan violencia y está dentro de estos empresarios que están muy enojados porque estos libros fomentan la violencia y no sé qué. Pero él es el principal promotor de violencia a través de las redes sociales. Y en los comentarios de las publicaciones tiene un gran número de seguidores que lo alaban y le ensalzan. O sea, esto es lo más impactante, que había comentarios en los que, a ver, una cosa es criticar y una cosa es que no estés de acuerdo y está bien y te puedes enojar y puedes ser crítica, incluso puedes llegar a ironizar, va, pero que utilizar palabras ofensivas en contra de una persona por su aspecto físico y ensañarte con ella hasta hacerle memes, caricaturas, dibujitos, como si tuviera 3 años y estuviera en el kinder y fuera un niño de su, o sea, que no lo estuvieran educando en su casa, que creo que es lo que pasó, hay una diferencia abismal. O sea, hay una cosa es criticar, incluso ironizar y a veces hasta hacer ciertas burlas, sí, Incluso pero con tu intelecto. Órale, pero no caer en el insulto. Hay una delgadita línea entre ironizar y quizás burlarte de algo que dijo o no dijo, y otra muy distinta en caer en el insulto. Y Salinas Pliego no solo ha caído en los insultos, sino que literalmente fomenta la violencia. Entonces, ya van varias que Salinas Pliego, sobre todo se ha enseñado, si no es con Citlali, es con Juncal Solano, ¿no? A Juncal, que es, si es un hombre, ¿no? Que dice Juan Carlos. Yo de verdad no entiendo a muchas personas que creen que las redes sociales les dan cierto poder para decir ciertas cosas. Personalmente, yo he aprendido que también desde la parte a la que critican, les damos a veces mucho poder. Entonces, como una persona que también le ha tocado que la critiquen, que la juzguen y que crean que son conocedores de mi vida al derecho y al revés y que se sienten en el derecho de opinar al respecto y que yo con todo el gusto y el placer los mando a su rancho y si no tienen a su casa, creo que es importante visibilizar las diferencias que existen entre las críticas, las ironías e incluso las burlas y cuándo se convierte una burla, cuándo se convierte en un insulto. Ese es el tema. ¿Cuándo se convierte esto en un insulto? Y aprovecharte del aspecto físico de una persona, creo que es justamente una de las cosas en las que esto se convierte en un insulto. Entonces, Citlali Hernández va al Instituto Nacional Electoral, mete su queja y la queja procede. ¿No? La comisión de quejas, que está encabezada por la consejera Claudia Zavala, propuso declarar procedente la solicitud de Citlali Hernández, luego de recordar que diversas normas, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señalan que no debe de existir ningún punto, ni media, ni nada de tolerancia ante expresiones que denigran a las mujeres por cualquier razón. Lo que exponen en la comisión de quejas es que dentro de la violencia política de género se comprende lo que es difamación, calumnia, injuria o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género para menoscabar su imagen pública. Prácticamente estoy definiendo todos los tweets de Salinas Pliego. Así que vamos a escuchar lo que Citlali Hernández expuso en una transmisión en vivo en sus redes sociales, en las que explica cómo empezó y por qué terminó fomentando esta denuncia de violencia política de género en contra de Salinas Pliego, que evidentemente al señor no solo no le gustó, sino que insistió en ejercer esta violencia política, en burlarse, en mofarse y en incitar a esta violencia a través de las redes sociales. Lo más peligroso aquí es que este señor es dueño de un medio de comunicación y sabemos muy bien que utiliza a todos sus conductores y a sus empleados como sicarios informativos. Desde 2021, poquito antes, he estado recibiendo ataques constantes de Salinas Pliego
por mi apariencia física, no por mi trabajo legislativo, no por mi quehacer político, sino por mi apariencia física, por mi peso, por mi talla, por mi condición de mujer. Por supuesto que yo soy una persona que tiene claro que incomodamos a quienes se crean dueños de la opinión pública, dueños del quehacer político, que hay una élite, esa mafia del poder de la que habló hace tiempo el hoy presidente López Obrador, que se siente incómoda cuando ve al pueblo de México irrumpir en los espacios de decisiones. Tengo claro que eso incomoda, tengo claro que cuando alguien lucha por la justicia, por causas, por transformar y por romper el status quo, incomodamos, y eso tengo claro también que provoca ataques, que provoca señalamientos, que provoca una serie de cosas. Creo tener la capacidad de fortaleza mental, espiritual, para recibir cualquier ataque, y yo fundamentalmente me parece que este tipo de violencia que he recibido, por mi peso, por un lado me da una tranquilidad porque no pueden acusarme ni señalarme de más nada. Es decir, jamás podrán en mi corta o larga trayectoria política hablar de mí, de una persona que no es honesta, de una persona que tenga algo de qué avergonzarse frente al pueblo de México, y eso sin duda es un timbre de orgullo. Y frente a esa incapacidad de poder debatirme con argumentos, con ideas, por mi quehacer político, pues lo que ha pasado es que se han metido con mi peso, con mi talla. Y a mí me parece que esta manera en la que se ejerce odio contra nosotras las mujeres, en la que se nos cuestiona nuestro quehacer político o se intenta detener nuestra actividad política, denigrando nuestra persona, cuestionando nuestra figura, pues es algo que debe detenerse. Les cuento que presenté ya hace varios meses una queja a la comisión para atender y prevenir la discriminación, a él, a varios actores que se han metido con mi peso, que han jugado con la palabra senadora con S y la ponen con C, que han jugado con la figura de cerdos dirigiéndose hacia mi persona, y que han estado elevando el nivel de violencia hacia mí en ese sentido, fijándose en mi talla, en mi peso, en mi cuerpo, y no en mis ideas, en mi quehacer político. Y esta queja que presenté en la CONAPRED tuvo una llamada de atención, un llamado a que Salinas Pliego y otras personas a las que emití esta queja se comportaran en el diálogo o en el debate público con respeto, sin discriminar, sin denigrar a las personas. Y Salinas Pliego lo que ha hecho es ampararse frente a esta decisión e incluso plantear la desaparición, la abrogación de las leyes que tienen que ver con la discriminación y de toda institución que busque combatir la discriminación. Ha aumentado en los últimos días, semanas, su nivel de violencia política, y quisiera dejar claro a qué me refiero con violencia política, poner de ejemplo algunos de los tweets. Les voy a leer un tweet solo por poner un ejemplo. Dice Ricardo Salinas Pliego: o sea, senadora con C, que si hablamos de cualquier marrano o marrana, va a mandar a llamar a la CONAPRED. Entonces cancelamos el dicho ese de anda a ver qué puso la marrana, o a chillidos de coche y oídos de carnicero, para saber que ya no se usan en México. Eso en respuesta a una etiqueta que realicé a la CONAPRED por todas estas violencias que he recibido y que muchas y muchos de ustedes han visto, y que además la gente en la calle me dice que no me deje. O, por ejemplo, tweets como este, que le voy a dar lectura, que dice: senadora con C, buenos días, provechito, va mi respuesta. Cui, haciendo pues una expresión escrita del sonido que hacen los cerdos, los puercos, los marranos, y luego pone: he dicho y espero que respete mi opinión y deje usted de acosarme, cuando en realidad esta persona todos los días me dedica algún tweet. Y termina: imagíneme como si yo fuera una dieta
y manténgase alejada de mí. Es decir, toda la expresión o casi todas las publicaciones que Salinas Pliego ha realizado hacia mi persona no es hacia mis ideas, no es hacia mis posiciones políticas, no es hacia mi quehacer legislativo, no es en el debate, en el plano de las ideas, de los argumentos, es solamente dirigiéndose a mi físico, a mi talla, a mi peso. E incluso ha difundido videos que yo he realizado y termina metiéndoles, como este que subió hace poco, termina metiendo una imagen de algún cerdo. Pongo otro ejemplo y con eso termino los ejemplos, en algún tuit en el que alguien le contesta a Salinas Pliego, hasta un pepenador es más educado con las mujeres que este barbaján de Salinas Pliego, qué asco de ser humano, él contesta con esto: ¿cuál mujer? Es decir, ¿qué es lo que estamos planteando en esta queja que presenté en el INE? Estoy planteando que este señor está realizando violencia política de género hacia mí, en mi calidad de mujer haciendo política, tratando de denigrarme, tratando de atentar contra mi dignidad, fijándose en mi peso, en mi talla, en mi cuerpo, incluso en mi género, y no en mi quehacer político. Y eso es violencia política de género. Eso es tratar de inhibir la participación política, la expresión política hacia una mujer por su condición, por su apariencia. Hemos presentado esta queja y hemos solicitado medidas cautelares que acaba de aprobar por unanimidad el Instituto Nacional Electoral. Una es que deje de expresarse de esa manera, y dos es que elimine en la investigación que realizó el INE y la queja que presentamos, hay aproximadamente 100 tweets en la que se refiere a mí de esta manera denigrante, y yo creo que ustedes han visto tweets, además de los que leí, mucho más aberrantes y groseros, y le pide el Instituto Nacional Electoral que en 24 horas elimine estos tweets. Muy probablemente Salinas Pliego no lo haga, muy probablemente en esta visión que él cree que el dinero le permite todo, seguramente impugnará esta decisión. En caso de que él no elimine estos tweets, será el mandato hacia la red social Twitter, hoy conocida como X, le pedirá que se eliminen estos tweets. ¿Por qué hago esta queja? Yo he dicho hace un rato que tengo, creo, la fortaleza mental, emocional, para entender que me atacan solo utilizando argumentos hacia mi persona, hacia mi figura, porque les incomoda que haya una voz que defienda al presidente de la República, una voz que hable de la Cuarta Transformación, porque les incomoda no poder controlarme, al no tener de qué amenazarme o a no tener con qué atacarme. Me he encontrado reporteros de TV Azteca que me dicen que ya no me peleé con su jefe porque estoy vetada de TV Azteca. No me importa, francamente, porque a mí lo que me importa en esta manera de hacer política que hemos aprendido con el presidente López Obrador es lo que opina la gente. Y yo presento esta queja no por mí, sino por todas, por las niñas, por las mujeres, por las jóvenes, por las adolescentes, que ven ese tipo de violencias y que pudiera inhibir sus ganas de hacer política, o que hemos escuchado cada vez más muchas mujeres, el aguántate porque así es la política. Y me parece que si no sancionamos jurídica, social y políticamente esos discursos de odio, si no enseñamos a estos personajes que se creen todos poderosos, que no puedes denigrar la dignidad de una persona por su color de piel, por su origen social, por su clase social, por su cuerpo, por su peso, por su tamaño, su altura, por su orientación sexual, por su origen, por lo que sea. Si no empezamos a construir esa sociedad, este tipo de personajes se convierten en las caras del neofascismo, en los próximos Bolsonaros, en los próximos Trumps, en estos personajes que creen que el dinero les permite denigrar a cualquier persona. Y por eso es que presento esta queja, por eso quería yo compartir con todas y todos ustedes
que para mí es un triunfo, un pequeño paso rumbo a tratar de combatir este tipo de expresiones. Que el debate sea fuerte, que las dos visiones de país que están en disputa sigan debatiéndose, pero que jamás se siga permitiendo que personajes que se creen poderosos, dueños de un medio de comunicación que construye opinión pública, pueda denigrar a mí o a cualquier otra persona. He visto incluso que a otros usuarios de redes sociales se dirige de esta u de otras maneras, denigrando a las personas. Y por eso, bueno, pues celebro que se realice esta sanción. Sé que Salinas Pliego, por como lo he visto actuar en redes sociales, seguramente estará muy enojado, seguramente pues no querrá bajar sus publicaciones y seguramente impugnará esta sanción. Pero bueno, yo creo que vamos avanzando hacia el combate del odio. Me parece que es importante aprovechar pues la protección que nos dan las leyes. Todos los días los distintos personajes de la 4T recibimos quejas de la oposición, a veces por nimiedades, y por eso he decidido yo utilizar esta vía jurídica para que Salinas Pliego pare en su violencia, no solo hacia mí, sino a cualquier persona por su forma de vestir, por su forma de ser, por su figura, por su peso, por su talla, por lo que sea, y que aprenda a debatir con ideas, con argumentos. Aquí estamos fuertes y listas para seguir con el debate, pero no dispuestas a que se violente a ninguna mujer, a ninguna persona por cualquier condición que tenga que ver con su identidad o con su personalidad o con su expresión de cualquier tipo. Pues esa es la información que quería compartirles, pues pedirles que estén al pendiente, agradecerle también a militantes, simpatizantes, a la gente que incluso me encuentra en la calle y se solidariza por la violencia de este personaje, y también mucha gente que me ha dicho que no me deje, insisto, no es por mí, es por todas y es por ir deteniendo este discurso de odio y estos discursos que sí son violencia política de género, a comparación de lo que han querido señalarle, por ejemplo, a nuestro presidente, que ha señalado que cualquier candidato o candidata del PRIAN, pues sin duda responderá a intereses de un proyecto de unos cuantos, al proyecto del viejo régimen. Eso no es violencia, eso es debate político. Pero lo que ha realizado Salinas Pliego en mi contra, y que ahí hay pruebas varias, hay una sanción de casi 100 tweets que el INE le pide bajar, eso sí es violencia política de género, porque se mete con mi figura, se refiere a mi peso, a mi condición de mujer, y no da ninguna, pues ningún argumento, ninguna idea. Pues muchas gracias. Además, lo digo porque ya veo que están llegando aquí haters, trolls y demás. La violencia que genera Salinas Pliego ha provocado otras violencias, ha provocado que otros usuarios me sigan, se sigan burlando de mi físico y sigan violentándome por eso. Insisto, y se los digo muy claro, yo no le tengo miedo a un oligarca, no me lastima su violencia que me está generando, pero soy representante popular, me considero una mujer que lucha por causas justas y si desde mi posición como mujer, como senadora, como persona haciendo política, podemos sancionar a estas personas para que otras mujeres que sigan haciendo política detrás o que vienen nuevas generaciones ya no tengan que lidiar con estos machismos y con estas expresiones de violencia, habrá sin duda un avance y me daré por bien servida en haber aportado por mí, por otras, por todas, y para que nunca más este tipo de violencias hacia nosotras sea normalizada. Pues un abrazo a todas, a todos, de verdad, compañeras, compañeros, veo varios. Ahí está lo que dijo Citlali Hernández en esta transmisión en vivo, en la que obviamente explica cómo y por qué es que presenta esta denuncia en contra de Salinas Pliego. Pero bien tiene razón cuando dice que muy probablemente a Salinas Pliego esto no le va a interesar. Y aquí está la prueba. En su Twitter dice Salinas Pliego, les pido a mi 1,5 millones de seguidores que no vayan a atacar a la senadora
con C, otra vez, en sus redes. Ya vimos que es una huerquilla sensible, a pesar de que ella ofende, ataca y golpea a diestra y siniestra. Creo que Citlali Hernández es de las más, o sea, sí responde en redes sociales y todo, pero es de las que utiliza argumentos o utiliza, no la veo utilizar ataques, no la veo utilizar o dejarse llevar por la ira o por... No, 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 o sea, sí es crítica en sus redes sociales, sí llega a burlarse de vez en cuando vaya, no hay manera de que no puedas reírte de algo en redes sociales a veces, pero de eso a atacar, ofender y golpear, vaya, si a Salinas Pliego no le gusta que le recordemos que debe prácticamente 40,000 millones de pesos en impuestos, eso no es un ataque, son hechos. Diría en su programa, hechos. Salinas Pliego los debe, según el SAT. Que él ha estado intentando argumentar que no es cierto, que ya los había pagado, pero que ahora quieren que se los vuelva a pagar y bla, bla, bla. Existen órdenes judiciales que lo obligan a pagar esos impuestos. Somos muchos los que lo hemos troleado con eso, porque ya no hay manera que pudiera escaparse y aún así ha encontrado la manera de escaparse. Porque Salinas Pliego, eso no lo conté, encontró un vacío legal para apegarse a un nuevo régimen fiscal y terminó creando una nueva empresa que agrupa a dos de sus empresas para evitar pagar los impuestos pendientes de esas dos empresas. Oiga usted. Y luego lo ves en entrevistas o lo ves cuando hace sus transmisiones en vivo, que luego se siente ya influencer, Salinas Pliego en redes sociales, decir que él sí paga impuestos, pero sus empresas es otra cosa. Entonces, se me hace de muy mal gusto, dirían de persona no bien, decir que cuando alguien te critica por eso, entonces lo estás ofendiendo, atacando y golpeando a diestra y siniestra. Porque además vale la pena reconocer muchísimas cosas. Señor productor, no me dejarás mentir, pero creo que solamente en TV Azteca, y solo estoy hablando de una de sus empresas, no es como que tengan las mejores prestaciones todos. Creo que de los sueldos más castigados para el staff de medios de comunicación es TV Azteca. Sí. No estoy hablando de los conductores esterales que salen al frente, estoy hablando camarógrafos, editores, estoy hablando, o sea, la chancla obrera de la televisión, dirías tú. Son los más castigados, son los que menos la pasan bien, incluso menos que Televisa. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Ojo con lo que estoy diciendo, porque sí nos podemos juzgar y criticar a Televisa por ser la fábrica de sueños, sí, ¿cómo de que no? Hay muchas cosas que criticarle, pero en cuanto a sueldos y en cuanto a prestaciones a su base trabajadora, TV Azteca es mucho más miserable. No se hable de los conductores estelares, los que salen a cuadro, normalmente siempre son los que ganan más en cualquier espacio, pero los demás, los que hacen el trabajo rudo, jalacables, camarógrafos, editores, hasta productores, castigadísimos, castigadísimos. Si quieres. Y aparte es, exacto, y te estoy haciendo un favor. Y si quieres, y si no, vámonos para allá. Esa es la realidad de las empresas Salinas Pliego. Vaya, no se ha hecho rico nada más por haber heredado el imperio de papá, porque es un nepo baby y orgullosamente lo reconoce. No nada más por eso, sino porque hay un cierto grupo de empresarios que, y estos son los empresarios con los que yo no coincido, que consideran que para hacerse ricos tienen que sacrificar o tienen que castigar a su base trabajadora. Eso es lo que yo no comparto. Y estas verdades yo las he escrito en redes sociales y Salinas Pliego me dejó de contestar. Eso es lo más interesante. Que el día que yo, o sea, un día, ¿te acuerdas que Salinas Pliego dijo que yo era una caníbal o algo así? Uh-huh. Bueno, ese día yo me burlé de Salinas Pliego y le dije que él era el don caníbal. Dejó de contestarme. No más. Y le he dado con todo a Salinas Pliego. No más. Y han llegado sus trolls y han llegado sus bots a fregarme como nunca en su vida y me burlo de ellos. La otra vez, ¿te acuerdas el tweet que puse? Que me ayudaste a visibilizar. El de estudia para que no hagas compras a pagos chiquitos en Electra. Bueno, no llegaron sus bots a criticarme porque es lo que yo había estudiado.
Hubo una que, es que tú no estudiaste, no tienes título. Y como yo tengo carrera trunca, no voy a negarlo. Pues eso no es estudiar. Y yo, creo que deberías de regresar a la escuela, porque una cosa es carrera trunca y otra cosa es no estudiar. Hay un abismo de diferencia. Brutal. Hay un abismo gigante de diferencia entre tener una carrera trunca y no estudiar. Y así empezaron a llegar y llegar y llegar y llegar y llegar y le dieron con todo y a muchos les respondí y no les gustaron las respuestas y se ponían fúricos y terminé poniendo un tweet que ojalá los bots de Salinas Pliego fueran mejorcitos porque esto ya lo estaban dejando muy mal. A Salinas Pliego no le gusta que le den con su propia cucharada medicinas, no le gusta. Es tan soberbio Salinas Pliego que se siente el todopoderoso, pero cuando tienes la verdad, cuando sabes por dónde, Salinas Pliego prefiere no meterse, porque sabe que sale perdiendo. Entonces, Salinas Pliego en este caso empezó a atacar a Citlali por su peso, no por argumentos. Encontró un algo que criticarle a Citlali Hernández y dijo, por ahí me voy. Y esa es la máxima de este grupo opositor o de estos oligarcas, ¿no? Que se sienten dueños de México. Que ese sentimiento de sentirse, valga la redundancia, dueños, poseedores o poderosos, eso, justamente eso, es el inicio de su derrota. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Se sienten tan poderosos que se les olvida en dónde están sus debilidades. Y donde alguien encuentra sus debilidades es donde les empieza a dar. Una persona que habla como Ricardo Salinas Pliego, que escribe como Salinas Pliego, que actúa como Salinas Pliego, es una persona profundamente aterrada. Tiene que utilizar una cara, tiene que utilizar un escudo de que se sienta el protector, tiene que ir atacando a los demás, pero todos sabemos cómo funcionan los bullies, ¿verdad? Todos sabemos que un bully, para que exista un buleador o que exista alguien que friega y friega y friega y friega y friega y friega y friega, es porque detrás de él hay miedo. No conozco a un solo bully que no tenga miedo de lo que se vive en su casa. En el caso de Salinas Pliego, no podríamos decir que es el tema de los impuestos, le está doliendo. No conozco un solo bully que no sea profundamente miedoso, que no tenga algo que esconder, que no tenga una debilidad y que justamente utilice esta cara de bully para ocultarla. Tristemente para Salinas Pliego, muchos nos damos cuenta de eso. Y es desde ahí de donde hacemos nuestras críticas hacia uno de los empresarios más ricos de México, porque el día, y eso es lo que le molesta a Salinas Pliego de Morena, y eso es lo que le molesta a Salinas Pliego del nuevo modelo educativo. Entre mayor educación le des a los más pobres, Salinas Pliego se hace más pobre. Esa es la clave. Por eso está tan enojado con el SAT, por eso está tan enojado. Esa es la realidad. Porque entre más conocimiento le des a los pobres, entre más herramientas les des a los pobres, Salinas Pliego empieza a perder negocios. ¿Por qué? Por ejemplo, sus motos itálicas, quienes conocen de motos saben que no son de buena calidad. Saben que esas motos son baratas, que te van a durar un ratito, pero que eventualmente vas a tener que cambiarlas porque pues, van a fallar. Saben que sus motos no son de calidad, por ejemplo. El que sabe bien de los pagos chiquitos, de que al final terminas pagando 1000 veces más el precio del producto de lo que realmente cuesta, y es literalmente, prefieren ahorrar e írselo a comprar a otro lugar o comprarlo de segundo uso que ir a comprar las Salinas Pliego a pagos chiquitos. Esa es la realidad. Entonces, entre más conocimiento le das a la gente que actualmente le consume a Salinas Pliego o a las empresas Salinas Pliego, más lo vas dejando en quiebra. Lo mismo con las televisoras. Entre más exhibimos a desechos o aventaneando o lo que sea, más se van quedando sin
chamba. No es solamente caso de Televisa, ¿eh? O sea, Televisa creo que se ha empezado a adaptar a una realidad de consumo y eso que también Azcárraga es un nepo baby y eso que también Azcárraga ha manipulado o ha influenciado de cierta manera los contenidos que venden, han querido utilizar el morbo y demás para vender como todos los medios de comunicación prácticamente. Y con todo y todo, Televisa se ha sabido adaptar más que TV Azteca. Con todo y todo. Entonces, a las pruebas me remito. El empresario chillón de Salinas Pliego tiene miedo y cada uno de sus tweets es prueba de ello. La pregunta es, ¿a qué le tiene más miedo? ¿A que lo terminen obligando y sin dejarle escapatoria a pagar 40,000 millones de pesos de impuestos, más recargos, etcétera? ¿A quedarse sin clientes porque la gente está despertando, porque la gente no le está creyendo, porque la gente ya está cuestionando sus medios, porque la gente empieza a tener herramientas que antes no tenía, porque la gente está saliendo de la pobreza, como lo dice el Coneval? O sea, eso o las dos juntas, o lo que pudiera ser, porque en la política ya ni siquiera pudiera incidir. Su hija Ninfa Salinas estaba en el Partido Verde. Salinas Pliego tiene mano en el Partido Verde. Cuéntenme, ¿el Partido Verde hoy con quién está? Con Morena. Y si el Partido Verde osa dejar la alianza con Morena, ¿qué creen que le va a pasar al Partido Verde? Va a desaparecer, lo mismo que el PRD. Entonces, en todos los escenarios posibles, Salinas Pliego, ojalá un día nos demuestre que es un empresario estratégico y no un niño miedoso que tiene que escudarse en Twitter y hacerse el bully para molestar a la gente que lo está cuestionando por algo tan legítimo como tener miedo al empoderamiento del pueblo. Pobrecitos, Salinas Pliego. A veces, para los empresarios, esa es la realidad. Amigos, si ustedes son empresarios o aspiran a ser empresarios, no sean como Salinas Pliego. No se exhiban así, porfis. No ser buenos seres humanos. Porfis. Aprendan a mínimo. Cada que ustedes insultan a una mujer o a alguien en la vida, en realidad están insultando a ustedes. Y en el caso de Salinas Pliego, cuando insulta a una mujer, está insultando a sus hijas, a su mamá, a sus hermanos, a sus esposas, bueno, a su ahora esposa. Y bueno, podemos seguir la lista. El miedo no anda en burro, pero sí en el burro de Salinas.